Muy buenas tardes por acá, muy buenas noches por allá. Este es Hola. el viaje número 21 de Escarabajo Cósmico y esta vez viajamos lejos. Fuimos desde Bahía Blanca hasta Colonia, Alemania, a visitar a una amiga. En este caso vamos a llamarla Ainé del Río, ¿no? Porque como Ainé es polifuncional y es un artista en todas las facetas, también tiene nombres artísticos. En este caso, precisamente como Ainé tiene un canal de YouTube también, que yo por lo menos lo considero como si fuese un primo hermano del mío, vamos a llamarla Ainé. Bueno, Ainé, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Esteban? Gracias de tu invitación. La verdad que es un placer estar charlando con vos. Estuviste el otro día invitado a mi programa. Nos divertimos muchísimo. La verdad que nos divertimos en la previa, como le llamo yo, cuando nosotros nos preparamos ahí antes de salir a escena, en el ponerse de acuerdo y todo fue tan bueno que estábamos remuertos de risa. Lo pasé bárbaro. Sí, somos como primos hermanos porque venimos más o menos de la misma generación. Tenemos un programa de cada uno que nació hace no muchos meses, justamente el sábado, en mi canal Ainé del Río, ya que estamos hablando de los tiempos. Bueno, el 13 cumplió 3 meses de transmisiones al aire, ya y voy por el programa, estoy por el viaje. Además, te robé el tema del viaje, que me encantó. Solo que el mío es por el río y el tuyo es en el escarabajo cósmico. Exacto. Y ya dijimos, las ideas no son de nadie, No son de nadie, por supuesto. son de las que las va utilizando. Bueno, me encantó. La verdad, muy, Bueno, muy, muy contenta de que hayan nacido estos proyectos que nacieron ahí más o menos en paralelo. Tenemos un poco como un padrino que es Carlos Iberchuk del canal Demonios, que ha sido una de las personas que yo venía siempre mirando los canales, que me parecían súper interesantes. En mi caso también, Andrea Simondini, que es la subdirectora del, digamos, del Museo OVNI en Victoria Entre Ríos, Argentina. Haberla visto también y haber charlado, haber tenido charlas profundas así de la vida, de los objetivos, de las cosas. Yo tenía así como algunos interrogantes bueno, que antes de la pandemia no se me habían puesto. Estaba con la idea de armar una página web, temas de edición, porque yo ya venía pensando en retomar la carrera de editora, que yo también estudié eh, en la Universidad de Buenos Aires en Filosofía y Letras, que no la tengo terminada, por supuesto, pero que tenía, digamos, ya una serie de materias cursadas. Y le digo, Andrea, ¿qué te parece tal cosa y tal otra? Buscando siempre uno charla con la gente que también tiene un poco de mundo, de experiencia de la vida, qué sé yo, ¿no? Porque yo también es profesional en distintas áreas, ¿no? No solamente con el tema de OVNI, está en marketing y otras cuestiones. Entonces me dice, sí, me parece bárbaro. Le digo, voy a retomar la universidad, me parece bárbaro. Y después atravesó el proyecto de Inés del Río, que salió así como, salió solo, ¿viste? Salió como cantar. sí, Eh, Nos sucedió la pandemia a todos y a todas. y, sí. y, y me río, ya sabes por qué, no por el drama de género que estamos hablando antes. Sí, Y, 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 y me pareció una buena ocasión de encauzar todas las cosas que me movilizaban y poderlas brindar al público, porque es lo que me quitó la pandemia fue el contacto permanente con el público que yo tenía todos los días de persona, porque la mayoría de los días de la semana iba a cantar en locales que yo ya tenía acordados, que yo ya venía trabajando hace unos años, después de haber, digamos, descendido de las naves y de toda el área de hotelería y todo lo que yo trabajaba y quedarme más con fiestas particulares, con matrimonios, con cumpleaños, con cenas y ese tipo de cosas, y cantar en locales o en centros culturales, este tipo de cosas. La pandemia
me quitó toda esa posibilidad de cuajo y toda la gente que estaba trabajando en los hoteles y en los cruceros también, todo el mundo en tierra, ¿viste? En mi caso fueron otros motivos que si querés después los charlamos. Pero digo, bueno, ¿y qué hacemos? Estoy acá metida caminando entre cuatro paredes. Nosotros en Alemania no tenemos la obligación de quedarnos adentro, pero tenemos la conciencia de quedarnos adentro. La mayoría de la gente se queda en casa haciendo work, o sea, home office y yendo a los trabajos también, pero con distanciamiento social, y el distanciamiento lo encontrás en la calle, en los buses, entras a un negocio y te piden que no te dejan entrar sin la mascarilla. O sea, no es un viva la pepa que agarre y me parece que tal cosa no se tiene que hacer. Y aunque, o sea, en ese sentido, digamos, el distanciamiento que se hace acá tiene mucho más orden que la ¿cómo se dice? Lo que el distanciamiento obligatorio. Sí, el distanciamiento obligatorio tiene más orden y se cumple mejor que en Argentina. O sea, claro, como decías, de manera consciente y no obligada. La obligación de no salir, digamos. Claro. Que allá la gente que se queja y dice, no, porque nos están obligando a quedarnos encerrados, sale igual. O sea, no sé de qué se quejan, porque igual hacen lo que se les canta. Cosas. Acá. O sea. Vos has sido música desde que tenés uso de razón, ¿no? Venís de una familia donde la música supongo que se servía en la mesa de todos los días. Sí. Yo creo que eso, respecto a lo que estamos hablando, es algo, la música, entiendo, porque a mí me encanta la música, me fascina escucharla y necesito tener música para vivirla, ¿no? No esa música que podés no darle bolilla mientras estás haciendo algo, sino que por ahí necesito estar escuchando algo que realmente me movilice, me hace sentir mejor. La música muchas veces te lleva a reflexionar, te lleva a recordar, te lleva a sentir diferentes emociones. Y creo que por ahí también es una puerta a descubrir las capacidades que puede llegar a tener uno, ¿no? Es una forma de meditación, coincido. Claro. Y también eso que por ahí llevan algunas personas, por ahí más flor de piel que otras, como entiendo que puede llegar a ser tu caso, por eso te pregunto. Muchas veces esa sensibilidad ayudan a tener una percepción de la realidad un poquito más amplia por ahí que otras personas. No tanto ya desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista experimentar realmente por ahí sucesos o hechos o algo que por ahí no podríamos considerar no del todo corriente o normal, ¿no? No sé si tiene mucho que ver, pero por ahí he hablado con varias personas que pertenecen al mundo de cultural, artístico, ¿no? Y que han tenido experiencias con ese mundo desconocido, ¿no? Así como otros que no. Pero hay que ver cómo los vive uno y cómo los viven otras personas. A ver qué interpretan de las experiencias que pueden haber vivido. A vos yo sé que algunas de estas experiencias de las que estoy hablando te han ido sucediendo. Sí. Me gustaría que me cuentes la mayoría de las que puedas, pero aunque sea por cuál podríamos empezar a hablar de eso. Bueno, lo primero que te confirmo es que yo creo que no sé cuál es consecuencia de cuál o si tienen una correspondencia mutua, digamos. Pero creo que el artista, digamos, mantiene esa conexión con el niño interior. Me salió anterior, debe ser con las otras vidas también, con el niño anterior y con el niño interior. Mantiene esa conexión con ese niño interior y con esa conexión con esa fuente de la creatividad en la que todos abrevamos de alguna u otra manera. Todos los seres
todos los seres humanos, en principio, de los que conocemos, a ciencia cierta, y todos los creativos de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay ahí en alguna parte en el universo una especie de fuente de la que los niños hacen uso permanente. Si vos te fijas, yo no soy madre, lamentablemente, como estábamos diciendo, o no pude ver, o no pude crecer mis hijos, digamos. Pero he observado, digamos, ¿no? Esa capacidad que tienen los niños, y algunos niños que juegan con el famoso amigo invisible, secreto y tal, que ellos dicen y sostienen ver. A mí eso no me pasó, pero sí hay una cosa de niño en ese permitirse jugar, en ese permitirse crear sin vergüenza de lo que sale, dejar fluir lo que sale, que es en ese proceso en que yo me encuentro en la conformación de esta experiencia, de este puzzle que estoy armando, que es este canal mío en el río, ¿no? Donde me estoy permitiendo ser y crear, tal vez expuesta a malinterpretaciones, pero también a acuerdos, también a gente que le va a gustar, donde también estoy experimentando y hago muchas macanas con el sonido y con las cámaras y y que se escucha más bajo de acá y de allá, con problemas técnicos, donde te estás reinventando y donde vas aprendiendo sobre la marcha, pero donde ese aprender sobre la marcha se transforma en una escuela al mismo tiempo, ¿no? Y desde aquel momento, desde muy temprano en mi vida, como empecé con hacer una lectora ávida bastante temprano en mi vida, y a estar en temas de música y haberlo mamado en la familia, todo el tema de la música, y después ir a tomar clases de guitarra a los 6 años, y después ballet. Ya a los 8 años yo ya me había leído todo Julio Verne, me había leído todo Sandokan, Los Tigres de la Malasia, todo, había viajado por todos lados del mundo, una curiosidad tenía, me metí me agoté todos los libros de la biblioteca, digamos, y los libros de mi hermano, que me lleva 5 años, que yo tenía 8 y él tenía 12, entonces yo estaba leyendo literatura de 12 para arriba, y a alguien se le ocurrió regalarle a mi hermano el mensaje de los dioses, Chan, y ahí me colgué con von Däniken, y era una fascinación. Yo me acuerdo como una de las cosas que más me impresionaba era la calavera de cristal que decía que no tenía huellas de herramientas humanas, y ahí me voló la cabeza. Y entonces yo a los 8 años andaba enloquecida con todas las culturas y con las civilizaciones, y le empecé a pedir a mi mamá que me trajera libros de arqueología, básicamente, y Misterio de los Mundos Olvidados y esto y lo otro. Después iba a la casa de mi tía y estaban los libros de mi primo, que era más grande que mi hermano, que son. Y entonces ahí el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz y todo lo demás, ¿no? O sea, asaltaba mi biblioteca, le pedía libros a mi mamá que me comprara, asaltaba la biblioteca de mi tía. Y después ya cuando tuve edad empecé a asaltar las bibliotecas públicas, ¿no? Y todo ese puzzle de situaciones tuvieron un corolario feliz, entre comillas, cuando a los 11 años, camino a cumplir 12, una noche salí con una amiguita a hacer una compra, tarde-noche, ya cerraba el almacén, que cerraba a las 9 de la noche, y salgo a la vereda de mi casa, miro para un lado para cruzar la calle, miro para el otro, y cuando miro para allá, ¡chan!, en el medio de la calle, muy muy lejos, había un sol flotando, anaranjado como un sol. Parecía el sol, pero eran las 9 menos cuarto de la noche. Y algo no me cuadró. Eso no debería estar ahí. ¿Eh? Eso no debería estar ahí.
eso no debería estar ahí, o si debería estar ahí, debería haber sido en otra hora. Y le digo a mi amiguita, mirá, le digo. Y era mi mejor amiga y éramos compañeras de grado, así que no lo vi sola. Muchos años después, Ana me confesó que creyó haberlo soñado. Como nunca más lo habló con nadie, cuando yo se lo mencioné, ella creyó haberlo soñado. Y yo me lo acordé el resto de mi vida, con lujos y detalles, con pelos y señales. Bueno, ahí estaba ese disco de color anaranjado, como un sol flotando en la mitad de la calle muy alto, hacia la zona sur o sudoeste, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Mis padres viven en zona sur, o sea, la casa paterna está en zona sur, y eso estaba, digamos, como pasando hacia el sur, la estación de Lanús, la estación de Escalada, la estación de Banfield seguramente, o de Loma. Desde donde yo la veía parecía estar sobre la estación Lanús, pero yo creo que estaba mucho más lejos. Lo más difícil que hay es calcular las distancias. Entonces le digo, vení, le digo a mi amiga, la agarro así de la mano, el brazo, de lo que sea, y digo, vamos a la esquina a mirar, porque teníamos una mejor panorámica. Así que cruzamos la calle corriendo hasta la esquina, y en la esquina nos quedamos así como hombre mirando al sudeste, pero en ese interín, esta esfera enorme de luz, yo después tomé conciencia de todas las veces que yo me acordé de esto, tomé conciencia de que yo escuché un sonido cuando pasó lo que te voy a contar. Entonces yo pienso que ese sonido yo lo escuché telepáticamente, porque debido a la distancia, físicamente, salvo que hubiera habido una explosión tipo bomba por la expansión de onda, no se hubiera podido escuchar ese sonido a esa distancia. No porque sonara como una bomba, me refiero al efecto físico de la expansión de la onda. Sí. Y entonces, el disco, que tenía un color de anaranjado intenso fuerte, de un tamaño así, más o menos, allá lejos, muy lejos, de un tamaño así, se achica una cantidad una proporción, y disminuye la intensidad del color. ¿Cómo te lo puedo definir? Como si desde adentro tuvieran un regulador de luz que emitiera hacia afuera y le hubieran bajado el voltaje, digamos, o la tensión o el amperaje, no sé cómo definirlo, los lumens. Sí. Entonces, eso le atenuó el color y se hizo como más chico. En el mismo momento que pasa eso, el disco empieza al mismo tiempo a desplazarse como sobre un eje en dirección a la izquierda de como yo estaba mirando y a la derecha de sí mismo. Y acá un dato que me pasó Andrea Simondini, cuando le conté la experiencia, fue que lo ubicara en el mapa y me orientara hacia dónde estaba girando. Y estaba girando hacia el río, digamos, estaba girando como hacia el lado de Quilmes, digamos, ¿no? Y por lo tanto en dirección al río, empezando a tomar como una especie de curva, digamos, ¿no? Y empieza a cambiar de colores. Rojo, verde, azul, qué sé yo. Como esos colores conocidos también en este tipo de casos, ¿no? Y creo que empieza a tomar, digamos, como una altura y como achicarse, o sea, al mismo tiempo ya no lo veía así como ese tamaño de disco, ¿no? Una cosa mucho más pequeña. Llegado como a un cuarto de giro, digamos, como a los 90 grados, ¿no? Desde mi punto de observación, desde el punto inicial al punto de observación que te menciono ahora, empieza a hacer unos movimientos de zigzagueo
o de tal vez de desmaterializarse y materializarse. Era tan rápido que no puedo decir si efectivamente eso era una trayectoria o se estaba desmaterializando en un lugar y apareciendo en otro, o si se trataba de distintos eventos. Quiero decir, si a lo mejor uno se encendía acá y otro se encendía acá y otro se encendía acá, que no fuera el mismo. ¿Me explico? Esa posibilidad no la había considerado tal vez, pero también fuera una posibilidad. Y de alguna manera siempre volvían a pasar por ese punto que habían dejado en ese eje. Así como haciendo un movimiento como en X, una cosa así. Arriba y abajo de ese punto, de esa elíptica, para llamarlo de alguna manera. Volvió a su lugar, no al de origen, sino al lugar ese de donde había empezado esa serie de desplazamientos en zigzag. Yo escuchaba ese sonido como como una vibración. Lo escuchaba. Y se quedó ahí un segundo así como vibrando en el lugar y desapareció a toda velocidad. Y me lo topó también unos edificios que estaban hacia aquel lado. Bueno, de más está decir que nunca le hice la compra a mi mamá. El almacén cerró y comimos fideos sin queso. Y que volví corriendo a casa a los gritos, entré a casa corriendo, entré gritando y me acuerdo de haberme ido corriendo a la terraza, subí la escalera como enloquecida, porque cuando desapareció volví corriendo y entré corriendo a casa, entré gritando y corriendo y me fui directamente a la terraza, no fue que le fui a explicar a mi mamá primero y no sé qué, lo quería seguir viendo, ¿viste? Me fui a la terraza así, estaba así toda mirando para todos lados, para arriba. Se había ido, ¿viste? Claro. Y ¿Pero después, duró mucho tiempo? No. Pero cuando estuvo más tiempo fue la primer parte que lo observé. Cuando yo lo vi, estaba estático en la mitad de la calle. Sí. Por eso te digo que parecía el sol. Y de hecho me quedé así como mirándolo. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Y en ese momento que lo estaba observando y que corremos a la esquina, se produce ese sonido y ese achicarse de esa luz, ese objeto luz, y ahí empieza a desplazarse. Pero desde que yo lo observé, y no podría decir a todo esto cuánto tiempo antes estuvo, porque tampoco mis intentos en la red de encontrar algún testigo que haya observado lo mismo que nosotras, que yo pienso que alguien lo tiene que haber visto, pero por ahora no lo encontré. Así que hacemos un llamado a la solidaridad. Sí. Pero lo ubico entre finales de noviembre y principios de diciembre. Entre el calor y la hora en que se hacía de noche, porque aparte no era de noche, eran las 9:15. El cielo todavía había luz, pero no había ningún motivo para que el sol estuviera a esa altura del horizonte. Eso seguro que no. Eso seguro que no. Bueno, pero vos fíjate... No, perdóname. Dale. No, te decía de lo importante de tener una experiencia así a tan temprana edad, ¿no? Sobre todo que vos por ahí ya te había interesado en los temas, estabas leyendo ya muchos libros. Es que eso era como una super confirmación de la existencia de ese algo más que muchos consideramos. Porque también le ha pasado a mucha gente que ha leído libros, qué sé yo, y que con el tiempo se han ido desencantando o se han cansado de mirar el cielo y no tener ningún tipo de avistamiento ni nada parecido. Y mirá Johanan Díaz Vargas, que dice que nunca vio nada. Tiene un programazo ahí con 10 millones de espectadores y todavía está esperando que le pase, pero bueno. Claro, entonces yo entiendo que por ahí cuando sos chiquita te pasa eso. Ya es como que me parece que salís parada desde otro lugar para estar, digamos, con una apertura a que si eso es posible, todo lo demás también puede ser. Sí.
Sí, yo creo que sí, creo que tenés razón. Además no fue, a ver cómo te explico, yo no me acuerdo si fue antes o después, que en clases, yo tenía además un profesor que lo amo y lo voy a amar eternamente, y si me está escuchando y está bien por ahí, por alguna parte del planeta, que se llama, y se va a llamar eternamente Andrés Fornacero, que nos dio una formación muy hermosa, lo amamos muchísimo, nos escribió una cartita a cada uno al terminar la clase, con los detalles de la personalidad de cada uno y cuáles eran las fortalezas, y para que veas el nivel de comunicación que teníamos nosotros. Era muy joven en ese momento, habrá tenido 23, 24 años como maestro. Y ya usaba una barba así espesa y larga para que lo respeten, porque era tan joven, ¿viste? Tenía que tratar de imponer autoridad de alguna manera, pero bueno, no la precisaba porque nos colgábamos de la barba, era una cosa alucinante. Bueno, él nos enseñó en una época donde todavía no estábamos en democracia en nuestro país. En este momento, hablando de que todavía no estábamos en democracia, donde nos es tan importante respetar los valores de la democracia. Tenemos que estar muy al pendiente de estar respetando esto, porque es un valor que no podemos permitir que se pierda nunca más en nuestro país, Esteban. Y estábamos en esos albores donde, qué sé yo, no se podía por ahí ni siquiera debatir. Pasó, o sea, yo cuando empecé el secundario, justamente cuando empecé el secundario fue con el inicio de la democracia, ¿viste? Y él nos hacía hacer debates, dábamos vuelta a todos los bancos, o sea, en una sociedad donde todavía los bancos tenían que estar todos mirando para adelante. Decía, bueno, desarmábamos toda el aula y hacíamos una rueda enorme así y debatíamos. Nos traía temas de debate. Yo con él empecé a leer Ray Bradbury, El Dragón, Crónicas Marcianas. Hacía fotocopias, nos traía fotocopias formato de la hoja grande, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, que es el oficio. Oficio. Hacía fotocopias, escribía a máquina. Claro. Capítulos, y hacía fotocopias en hoja oficio, que seguramente pagaría de su bolsillo. Y llegaba a clase y nos repartía una fotocopia cada uno. A mí me voló la cabeza cuando leí el Dragón de Ray Bradbury a los 11 años. ¿Me entendés? Todo fue una preparación en mi vida. Sí. Y después me enteré, hace poco tiempo, te voy a contar una infidencia de algo que va a estar en mi canal. Pero así, ¿hay alguien que estuvo conmigo en ese grado? Y contacté hace poco tiempo y que tiene unas historias increíbles para contar. Increíbles para contar en este sentido y con sentido de fenomenología, que no sabés, cuando le pasé mis contactos, después de no sé cuántos años hacía que me hablaba con ella, es una ella. Sí. Y ella también estuvo en ese aula, en ese contexto. Mirá. Y le pasó una cosa alucinante, de que pase un personaje fuera de época, es lo que te digo, un fuera de época, caminando por el patio de su casa, que lo vio por la puerta balcón que daba al patio trasero de su casa. Le pasó caminando por el patio de ella un personaje fuera de época. Sí. Pero se van a tener que suscribir a Inés del Río para verlo. Para escuchar, para continuar con la historia. Sí. No adelantes más nada, guárdatelo. No les voy a decir cuándo, nada. Pero bueno, vos fíjate qué importante empezar este ejercicio de la imaginación. En este caso, ¿no? De haberme abierto la cabeza también con Bradbury, a esa edad. Sí. Y yo me lamento de que tal vez más adelante en las generaciones hayamos perdido un poco esta sana costumbre del libro.
sea, yo soy un amante de los libros. He tenido muchas bibliotecas, he perdido muchos libros que espero que estén en muy buenas manos y los estén aprovechando. No porque los perdí, sino porque tuve que dejar valijas atrás en mi vida. Muchas valijas dejé atrás. Y en algunas, lamentablemente, no las quería dejar y sucedió que después no pude volver a ese lugar a buscar cosas porque he empezado de nuevo muchas veces en mi vida también. He viajado mucho. Pero yo creo que no se puede vivir sin el libro. Es como la música. Como vos estabas definiendo el tema de la música, de que no podemos vivir sin música y no podemos vivir sin libros. Por eso también las elecciones de mi vida me han llevado hacia esos sitios, hacia esos espacios de la lectura y del escucha. Y de estar en comunicación con la gente. Sí. Bueno, es también, viste que las casualidades no existen, ¿no? Eso por ahí cada vez podríamos decir que estamos más seguros de que las casualidades no existen. Así como no fue casualidad seguramente ese primer avistamiento que tuviste, después el haber tenido de profesor a este hombre tan particular, porque por ahí, como vos decís, no era usuable dar clases, no se usaba dar clases como evidentemente las brindaba él, y que también que tu compañera haya sido parte de una experiencia como la que contaste y como la que vas a contar, y ella va a contar también. Exactamente, porque eran dos que estaban en ese grado también. Andás a ver si no hay otras personas más también. Y la otra que va a estar invitada en el programa. Claro, y capaz que hay otros más también que empiezan ahí a hacer una red. Estaba pensando en eso, voy a tener que hacer un rastrillaje ahí. Una generación tocada para experimentar, ¿cierto? Para el fenómeno. Claro, exactamente. Por eso, es como que todo, poco a poco, paso a paso. Dame material, vos. Sos un genio. Voy a hacer la listita y los voy a empezar a contactar uno por uno. Y sí, empezar a rastrear. A ver si nos llevamos una sorpresita, hacemos una estadística también, ¿viste? También, ¿por qué no? Bueno, ahí vas a tener tarea para recompilar todo. Tarea para el hogar, hablando del maestro. Sí. Y bueno, pero todos esos pasos que se han dado, esos primeros pasos, por ahí son fundamentales porque ya, como decíamos antes, te sitúan desde un lugar donde tenés una perspectiva tan amplia que supera precisamente. Los libros te abren la imaginación, ¿no? Eso desde ya. Pero también entiendo yo que precisamente te preparan a que eso que estás leyendo en el libro puede tener mucha más realidad de lo que uno supone. Sí. Por eso yo creo que también coincido con vos que es muy importante y que es parte de uno. Ahora, después fuiste avanzando en tu vida, ya con esa apertura mental importante, ¿no? ¿Te han sucedido alguna vez algunas cuestiones que por ahí, dentro de lo que podría llegar a ser fenómenos anómalos, pero que sean negativas, digamos, que te hayas sentido incómoda, que te hayan asustado, que te hayan preocupado, aunque sea en un principio hasta descubrir por ahí de qué se trata? No, nunca tuve. No, todas las cosas que me sucedieron, que fueron muchas y de índole muy variada, jamás me asustaron. Nunca. Bueno, eso está bueno, ¿viste? Porque por ahí hay gente que le han sucedido muchas cosas que en un principio, precisamente por lo extraordinario de los acontecimientos, lo incomodaron o las asustaron. No, siempre me llevaron al borde de la maravilla o a la observación atenta en el entre comillas, el peor de los casos. Sí te tengo que admitir que hay una experiencia que todavía no sé dónde encuadrarla. O sea, no sé si tuvo que ver con lo humano, ¿no? Que me hayan afectado a nivel humano, con algún tipo de sustancia o alguna cosa por el estilo, que yo no supiera,
o si ahí realmente hubo una intervención de algún tipo de entidad, de algo más, donde sí me la pasé mal, me sentí mal, me sentí descompuesta, salí de un lugar a como pude, y es una cosa que todavía es un evento, ¿sí? Que si bien busqué esclarecimiento en el momento en que me sucedió, es un evento que todavía tengo que terminar de dilucidar. Y para lo cual voy a necesitar ayuda para terminar de dilucidar esto. Pero necesito para esto una ayuda idónea, y todavía no he encontrado, digamos, a mi parecer, esa ayuda idónea, sea porque no se me ha presentado o sea porque a las personas que le he comentado un poco por encima de la experiencia, porque no he querido profundizar, sino ante digamos, algún tipo digamos, entre comillas, profesional autorizado en la materia, que me pueda decir esto me parece más que puede haber sido por acá, me parece que puede haber sido más por allá, hasta que yo en mi etapa de evaluación, digamos, ¿no? De observación y de evaluación, no encuentre la persona que me genere la confianza suficiente para compartir esta experiencia, en donde yo pueda hablar con esta persona y confiar y abrirme y confiarme de que no me va a defraudar digamos, en mi secreto profesional, por un lado, hasta esclarecer yo misma de qué se trató, y por otro lado, en poder comprobar que sea un profesional, una profesional idónea, no voy a tocar el tema públicamente. Pero hay un evento, sí, que es medio de terrorcito, del cual tengo entendido, me zafé sola gracias a mi propia fortaleza. Claro. Aparte de este evento puntual, todos los demás sucesos que me pasaron han sido siempre de una gran maravilla, siempre de una índole totalmente diversa uno del otro, donde la constante ha sido la diversidad. La constante ha sido lo inconstante. O sea, ahí te referís a que has visto o has sentido diferentes manifestaciones Ajá. o algo así, pero bueno, descartando que fueran negativas, porque ya nos dijiste que solamente una sola vez tuviste una experiencia desagradable, digamos. Entonces, Sí. ¿estas más o menos en qué consistían? Y mira, fueron muchas cosas muy diversas, desde sueños premonitorios hasta visiones de ver situaciones reflejadas así como sobre un lienzo y verlo así delante de los ojos, presentimientos muy fuertes que después se cumplían, ¿no? O como escuchar, no te voy a decir directamente una voz, pero como si fuera, ¿no? Algo que me dice tal cosa, algo me dice que tal cosa y que pase al otro día o a la semana. Bueno, lamentablemente sí tengo que decir que un par fueron un poco dolorosos porque pero bueno, yo creo que tiene que ver con la gran ligazón que yo tenía, que era con mi abuela, que yo tuve el presentimiento con ella antes de que partiera, una semana antes. Yo de hecho estaba llegando de vacaciones a un fin de semana largo a Villa Gesell, y cuando llegué a un lugar precioso, paradisíaco, que estaba yendo con mi novio, y apoyamos las valijas en el lugar más paradisíaco y más hermoso que te puedas imaginar en Villa Gesell. Apoyamos las valijas así en el piso y me di vuelta así y dije, me quiero volver. Yo tenía 20 años. Me quiero volver, fueron mis palabras. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Me senté, me puse a llorar tremendamente y era inconsolable, ¿viste? No sé, tengo miedo, mi abuela.
Y entonces me convenció de que no pasaba nada, de que estaba todo bien antes de que me fuera y qué sé yo. Bueno, llamé por teléfono inmediatamente llorando, hacía moco tendido, me fui a buscar un teléfono público en ese momento, a llamar a Buenos Aires. Y no, mi amor, estoy bien. Mi abuela, estoy bien. Bueno, pasamos todo el fin de semana largo, nos volvimos. Cuando estábamos volviendo por la ruta, me acuerdo que vi un cementerio en el camino y me quedé así pegada mirándolo, así. Y después cuando llegamos a Buenos Aires también volví a llamar, estaba todo bien. Y nosotros el miércoles teníamos que ir a un lugar, bueno, teníamos con este chico, con el que era mi novio, íbamos nos encontrábamos para hacer algo. Y me acuerdo que la llamé por teléfono a mi abuela y le dije que nos teníamos que encontrar para hacer algo. Y le dije que el fin de semana la iba a ver. Y no la llegué a ver. Y ese día, el miércoles, ella se descompuso, tuvo una especie de ACV, una cosa así. Ella era muy viejita. Tenía casi 87 años, ¿viste? O sea que ella, de alguna manera, siento que se vino a despedir. O yo, de alguna manera, capaz que tenga una suerte de premonición, de cosas premonitorias que digamos, nunca me dediqué a profundizarlas, pero fueron cosas que me fueron sucediendo a lo largo de la vida, y otras cosas que soñé también, ¿viste? Por ejemplo, otro sueño que tuve, yo soñé durante muchísimos años, tuve un sueño recurrente, que fue soñar con un tsunami. Yo soñé ese gran tsunami que asoló todas las costas de toda la India y todas las distintas playas. Siempre que yo lo soñaba que yo estaba en la playa, que yo lo veía allá en el fondo del horizonte, esa bruma alta que se ve como una cosa rara, ¿no? Chiquitito y allá muy lejos, yo lo miraba, me lo quedaba mirando, me daba cuenta de lo que era, me daba vuelta y le empezaba a gritar a la gente para que dejara la playa. Yo me pregunto, una de las cosas que me pregunto es si efectivamente, de alguna manera, como entidad, ayuda o lo que fuera, de alguna manera ayudé efectivamente yo sé que puede parecer una locura esto que estoy diciendo, ¿no? Pero en la posibilidad de que mi alma en aquellos momentos estuviera viajando hacia esos lugares. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, me pregunto si tuve un salto en el futuro y efectivamente estuve a nivel álmico o de alguna manera colaborando a sacar a esta gente de las playas, porque yo me acuerdo que yo arengaba a la gente y la gente empezaba a correr así para adentro y para arriba, ¿no? Y cada vez que yo lo soñaba estaba en una playa distinta, y en una playa distinta, y en una playa distinta. Siempre que lo soñaba era un lugar distinto. Y yo corría con toda la gente para adentro, para arriba, ¿no? Ojalá. Quiero pensar que aunque sea a alguien le estuve susurrando en el oído, para cuando llegó el evento ese, las veces que yo soñaba, yo me acuerdo que yo siempre como que me escondía o me refugiaba en algún lugar así que tenía alguna pared o que estaba un poco más alto, etcétera, y yo veía pasar a la gente toda corriendo para arriba y yo veía como llegaba el agua, pero siempre que llegaba a donde toda la gente estaba y estaba corriendo, llegaba, pero no llegaba tipo por acá, ¿viste? Llegaba así como mojando los pies, digamos, pero de la gente pasaba el agua, pero yo no me llegaba a tocar el agua, nunca me llegaba a tocar el agua. A mí no me tocaba. Hasta que un día, el agua, una de las tantas veces que lo soñé, pues no me acuerdo cuántas veces lo soñé, pasó así y entró en el lugar donde yo estaba y me tocó los pies. O sea, pasó con más fuerza, pero a mí me tocó los pies así, me mojó los zapatos un poquito así. Y me desperté. Y esa fue la última vez que lo soñé. Mirá. Y unos meses después, o un mes después, o una cosa así, sucedió lo de tsunami.
Y cuando sucedió que lo viste por televisión o lo leíste en el diario o te enteraste, ahí enseguida lo relacionaste con tus sueños anteriores. Sí, sí, porque primero porque yo lo vi siempre, cada vez lo vi en distintas playas. Y después cuando una de las características que tuvo fue esta cosa de que algunas niñas habían advertido en algunos pueblos porque habían visto que les habían enseñado que el tsunami era así, asá, y pudieron retirar a cierta gente y qué sé yo. O sea, eso pasó de playa en playa y de pueblo en pueblo. Hubo lugares que los arrasó por completo, que no quedó rastros de toda la población, nada, no quedó nada. Y claro. Estamos hablando del primero antes de que pasara lo del maremoto y la explosión nuclear que también pasó en Japón, del otro, del anterior. Sí. Pero bueno, la verdad que yo he visto imágenes también de Japón y es básicamente es lo mismo. Pero el otro que te digo yo creo que eso que yo soñé tuvo que ver con el primer gran, porque ahí es como que también se hizo conocido el término tsunami. Claro. Sí. Fue el que dio pie después a una película o algo de eso, ¿no? Exactamente. Y ahí, Ainé, cuando vos tenías esos sueños o has tenido otro tipo de sueños premonitorios, ¿te los acordás? ¿O una vez que sucede el hecho vos decís, ay, yo esto lo soñé antes? ¿O cómo? No, yo me los acuerdo. ¿Te los acordás? Me acuerdo siempre. O sea, no me los he olvidado, digamos. La primera cosa rara sí que soñé, como que me acuerde de mí, de mi experiencia, digamos, de experiencia extracorpórea, digamos, para decirlo de alguna manera, fue soñar que era de noche y yo, como etana, me levanté en vuelo, digamos, como una especie de capa, qué sé yo, con algo así. Me empecé a despegar así y a empezar a volar en lo alto y veía como yo no había volado todavía nunca en avión, pero yo veía como desde un avión pasar el mar y después una costa arbolada abajo mío. Y después de verlo como desde esa altura, me acuerdo que me empecé a acostumbrar a ese hecho de volar y me estaba divirtiendo, así, subiendo y bajando, así como divirtiéndome, haciendo piruetas, ¿viste? Sí. Descubriendo las posibilidades estas nuevas de volar, digamos, ¿no? Y volaba, iba y venía y bajaba. Curiosamente a mí me daban muchísimo miedo los aviones y después, con los años, me la pasé viajando. Hasta una cierta edad yo no había tomado nunca un avión. Sí. Y bueno, estaba súper divertida así, viste, haciendo revoluciones e involuciones por el cielo, sin más alas que mis propios brazos, digamos, viste. Estaba buenísimo. Sí. Claro. Yo te lo recomiendo. Claro, sí, la verdadera sensación de volar. Fue muy divertido. Y después en un momento me empecé a elevar más, me alejé más de la tierra y la vi un poco más de lejos. Y después aterricé de alguna manera. Claro, pues sí. Esa parte no me la acuerdo cómo aterricé, pero volví. Y desperté. Sí. Volviste, te despertaste y de vuelta a usar las piernas para caminar. Sí, para movilizarte. Después tuve otro sueño de volar también. O sea, se ve que le agarré gustito. Sí, uno ojalá lo pudiera hacer a voluntad. Sí. Después soñé que iba caminando por una calle arbolada, ¿sí? Y me empezaba a sentir más liviana, y más liviana, y más liviana, y empezaba como a perder gravedad, y empezaba a caminar, y ya era apoyar así un pie en una esquina, rebotar y apoyar el siguiente pie en la esquina siguiente, o sea, antes de la boca calle. Sí. ¿No?
ya primero empezar a dar como saltos lunares así más grandes, ¿no? Y después empezar a estar tan liviana que en cada salto era de una bocacalle a la otra. Y se empezara a perder la gravedad completamente. Ingravity, ¿viste? Sí, sí. Pero eso que te estoy contando hace un montón de años. O sea, tenía en ese orden de 20 años y un poquitito más. O sea, bueno, un montón de años tampoco. No, algunos nomás. Un par de añitos atrás. Un par de añitos atrás. Y hasta que de repente, ¡zum! También me volé. Bien. Ese día te vas a reír mucho, te voy a contar. Estuve hablando ya se había ido de este plano. Ese día hablé con Alberto Olmedo. Mucho, largo y tendido. Mirá. Y en un momento, una cosa que le gustaba mucho a él hacer era hacer el guiño cómplice, ¿no? Sí. Y en un momento me dice, quédate tranquila, así que voy a hablar con... Yo te lo arreglo, me dice. había ahí una cosa de, no sé, como que tuviera que ver con el tema artístico, medios, ¿viste? No, Sí. algo de por ahí, ¿no? Yo me pregunté si me estaba apadrinando ahí desde aquel lugar para abrirme alguna puerta. Que al final no fueron puertas enormes en el sentido de la popularidad de los medios masivos de comunicación, pero sí fueron puertas enormes para mi realización personal. En ese sentido puedo decir que sí, para mi realización personal cumplí muchos sueños en mi vida, como estar embarcada cantando en una nave de crucero y conocer un montón de hoteles y un montón de países y otro montonísimo más de ciudades y de culturas. O sea, la verdad que el arte me abrió estas puertas. Sí, sí, sí. Che, Aimé, y bueno, pero digamos, ahí vos decías de esos sueños donde vos tenías esas sensaciones o esas vivencias extracorpóreas, ¿no? Es porque tanto eso como lo encuentro acá con el gran negro Olmedo, ¿no? Fueron Esto no lo conté nunca, es tu primicia. Muy bien. Gracias entonces por compartirlo. Pero digamos, es como que vos ves en esos sueños, no sueños normales, sueños comunes, ordinarios, por los que tenemos todas las noches. Vos te das cuenta que es algo más, ¿no? Sí, porque aparte la vivencia es completamente de realidad. Te despertás y te das cuenta que estás enganchado, que venís enganchado de otra realidad. Y ahí es donde vos tratás de encontrarle, por ejemplo, una explicación. Yo no sé, yo te hablo desde mi ignorancia, si son viajes astrales. Yo creo que son viajes astrales. A mí me parece que son viajes astrales. No sé si habrá algún experto en viajes astrales mirando que nos puede... Ya nos corregirán en todo caso. Que nos dejen en los comentarios y todo eso. Pero yo creo que tiene que ver con esa conexión, con ese hilo, ese poder volar fuera del cuerpo, que tiene mucho que ver con el viaje astral. Le llaman sueños lúcidos, algunos también. Sí. Porque esa sensación de lucidez, esa es realidad. Mirá, entre las cosas que estudié, al final nunca te mandé el currículum. Entre las cosas que estudié, que fue astrología, por ejemplo, mi maestro de astrología decía que para el cerebro, cuando uno sueña, no hay diferencia. Entonces, cuando vos sueñas algo y te despertás, para vos fue en la realidad. Si vos en un sueño aprendés a manejar un auto,
Esto te lo pongo ejemplo ahora, porque se me acaba de ocurrir en este preciso momento. Pero si vos en un sueño aprendés a manejar un auto y vas a la realidad, tu cuerpo con tu alma que vivió esa experiencia de ese sueño lúcido, se sienta y se recuerda exactamente lo que hacía cuando estaba soñando, va a salir manejando. Porque o si aprendo a surfear en sueños, porque la experiencia que adquirís, la adquiere el alma en ese momento. Sí. No sé si me explico lo que digo, ¿no? No, sí, tal cual. Sí. Si estoy soñando y aprendo chino, y estoy hablando chino, si me consigo despertar cuando todavía estoy hablando chino y me lo recuerdo, posiblemente termine hablando chino cuando me despierto. ¿Cómo se explica estas cosas que hay gente que no aprendió un determinado idioma y hace una regresión y te empiezan a hablar en otro idioma? ¿Cómo se explica eso? ¿Alguien me lo explica? Arameo, chino, qué sé yo. Sí. Yo creo que el alma, hay misterios que son realmente insondables para nuestra educación o nuestra percepción, pero que no podemos, no sabemos de dónde viene la cosa, no le podemos dar una explicación racional, pero sí podemos saber que las cosas estas ocurren y funcionan. O sea, que estas realidades que se conectan con nuestra realidad, ¿sí? Hay algún punto de conexión que estamos tocando y nos es transferida una determinada información. Sí, de alguna manera. Eso. Como acceder como niños, como decíamos antes, hace un rato largo más temprano, a esa fuente del saber. Sí. Porque el saber, como todo lo que existe, en algún lugar está. No podemos desarrollar algo que no tenemos, como decía Miguel Ángel Pumilla de invitado la vez pasada en el programa. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y tampoco puedo recibir lo que no tengo capacidad para recibir, parafraseo. Sí. Yo no voy a recibir nunca, parafraseo, o sea, hago mi propia versión de esa otra frase. Yo no voy a poder recibir algo que no esté capacitada para ejercer. Y no voy a poder recibir una información que no sea capaz de soportar o de transmitir. En ese sentido, posiblemente, y cuando hablamos de gente que a veces recibe una experiencia, no la recibe, y bueno, cada uno recibe lo que puede llegar a transmitir de repente, o lo que puede dar, o lo que tiene capacidad para aprender. A lo mejor a alguien por ahí le falta confiar, o en sí, o confiar en que le va a pasar. Si por ahí está parado en el filo de la duda, por ahí no le pasa. Andás a ver, por ahí lo persigue el fenómeno de la boca para afuera, pero por adentro se siente inseguro. Vaya uno a saber. Es un misterio igual, es una pequeña hipótesis la mía, ¿no? Una hipótesis de atrevida. Sí, está muy bien, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerla? Así que mira vos, por eso, te ha pasado, has vivido bastantes cuestiones que no son de las más ordinarias, ¿no? Desde ese primer avistamiento, digo primer porque supongo que capaz que alguna otra vez volviste a ver algún ovni, sea luz, sea objeto o algo de eso y... Sí, efectivamente. Otras cosas que me pasaron con tema de luces fueron en la base del Uritorco, y después también me han aparecido luces y objetos o tipo lentillas en fotos, que yo hasta en una selfie que tengo en la base del Uritorco, que estoy así y me saco una selfie y aparecen ahí atrás, ahí arriba, pero lentillas, pero que no las había visto a simple vista. Te tendría que haber mandado alguna foto. Bueno, vamos a hacer un pase mágico. Ahí te la mando, Esteban. ¡Sac! Ahí está. Esto lo vas a editar. ¿Querés que te mande fotos? Sí, por supuesto. Te las mando para que las metas en edición. Sí. Las muestres.
Sí, todas las que quieras, bienvenidas. Sí, por ejemplo, me pasó que en el camino al Pozo de Arneiro, en Portugal, donde estuvo la aparición de la Virgen, en una foto me viene un rayo de luz hacia la cabeza. Y el sol no estaba de ese lado, difícilmente fuera lens flare o efecto de reflejo tal, porque era la misma hora más o menos que cuando vi el ovni aquel, o sea, ya de tarde apuntando hacia la noche, no sería tan tarde, pero el sol no estaba apuntando directo, el sol estaba así como ya medio escondido atrás de unas montañas o no sé qué, y además yo estaba atrás de una arboleda, lo vas a ver en la foto que te voy a mandar. Y después la otra que viene, que estoy hay una que estoy en la base del Uritorco y otra que estoy en otro viaje al Uritorco, en el mismo viaje, porque fui 2 veces y no subí todavía hasta la base y me pasó un montón de cosas. Claro. Pero en la otra ocasión estoy haciendo nada en una reposera y empiezo a observar el cielo que estaba todo lleno de una cantidad de nubes de algodones, y me acuerdo que estaba observando las nubes porque estaba muy, viste cuando están muy algodonosas y con mucho reflejo, digo, es raro que no aparece nada, y estaba mirando y nada, saqué fotos de las nubes. Hace poquito, como 3-4 años después, revisando fotos, es que paso estas fotos y me encuentro que también en estas nubes todas algodonosas, que no estaba en la base del Uritorco, estaba enfrente de Los Cocos, en Córdoba, cerca de la zona de Capilla, pero no era Capilla todavía, y estaba tirada así del otro lado de la ruta, de los Cocos para allá y el Uritorco para allá, y yo estaba de este lado de la ruta, así tirada mirando como el lado contrario, no para el lado de Capilla, para el otro lado estaba mirando. Sí. O sea que era de Los Cocos para allá. Y también me salen entre medio de las nubes una lentilla. Mirá, ¿y qué más con respecto a ese tema? Y hace poco tengo 2 dudas de haber visto algo acá arriba del río. Algunos saqué fotos y no tengo certeza, pero algunos me han dicho de uno que pudiera ser un dron, pero el tamaño que yo lo veía, ojo real, porque eso lo veía, no daba para un dron, tenía un tamaño tipo avión, pero cuando vos lo ves en la foto pudiera parecer un dron, pero no era ni de casualidad ni de chiste un dron. Claro. Sí, viste que por ahí de la foto a verlo ahí sí, con el movimiento, con sí, todo eso, varía. Y lo raro, porque yo estaba no exactamente abajo, pero casi, lo raro cuando vos ves la foto es que tiene de uno de los lados, tiene como un cuerpo eso, ¿no? Y de un lado tiene una luz y del otro lado tiene 2 luces. Sé que sí, no es regular, por lo tanto ni un dron ni un avión, sí, excepto que anduvieran con las luces rotas. Claro, o sea, un poquito quemado. Un poquito quemado, huele escarabajo. Sí, claro. Yo me lo puedo permitir, pero un avión no. Por eso no. Y la otra fue una luz que estuve observando que me pareció muy mucho que pudiera ser un objeto anómalo o lo que fuere, pero fue por pocos segundos. Yo estaba justo sentada en el borde del río en un banquito, así mirando para enfrente, así como estaba, y veo esta luz y me llama mucho la atención y de repente desapareció. O sea que fueron unos pocos segundos que lo pude observar, porque en lo que yo le estaba fijando la atención, o sea, no fue que ni hizo tal, no se vio más la luz, fue como si se hubiera apagado. Podía parecer un avión, pero si hubiera sido un avión lo hubiera seguido viendo. No que desapareciera en la nada. Y yo estaba con el teléfono en la mano whatsappeando. No hice a tiempo porque estaba con el teléfono en la mano y ya estaba cambiando a cámara y no hice a tiempo de sacar una foto. Chanfle. No, se esquivaron, sí. Sí, pero guarda que Laura nos va a sacar una foto. Laura también. Bueno, y después de todos estos años, considerando desde que eras chiquita hasta esta última luz que desapareció ahí por encima del río, ¿llegaste a
o sea, ¿tenés una hipótesis de qué puede ser? De si era lo mismo, si eran cosas parecidas, si puede ser alguna otra cosa, o qué pensás que pueden llegar a ser esas manifestaciones? Bueno, mira, entre medio de todo eso hay otro montón de cosas que me pasaron que no te conté, pero le encontré un hilo conductor a todo esto, a toda esta fenomenología, como te digo, de mi experiencia personal, que fue en esta constancia de que me sucedieran cosas cada tanto, entre sueños, entre viajes astrales, entre que se me corporizaran personas que ya no estaban, en meditación, que me aparecieran familiares y me hablaran directamente. O sea, te digo, pasó agua bajo el puente, muchísimas cosas me pasaron, ¿no? Que esta misma abuela que yo había tenido el presentimiento volviera después de muchísimos años y me dijera 2 palabras, pero que me marcaron después de haber pasado esa pérdida que te conté de una manera impresionante, porque volvió mi abuela y entre también que lo vi a mi hijo de manera, llamarle corpórea prácticamente, y a una tía que había muerto hacía poco, y me llegaron los 3 juntos, o sea, primero uno, después el otro y después el otro. La última que estuvo de los 3 fue mi abuela, y con mucha dificultad me habló y me dijo 2 palabras, que las llevo como estandarte y por eso las quiero regalar a todos y a todas. Y me dijo estas 2 palabras que creo que encierran el secreto de la vida. Sé feliz, me dijo. Y sí, ¿no? Mi abuelita María. Y entonces creo que tenemos que apuntar a eso, porque ya nuestro máximo grado de expresión a lo que hemos venido es a hacer un rayito de luz que alumbre a los demás. Una velita más, un fosforito. Algunos brillan más, con más intensidad, otros brillan más tiempo. Yo no saber el misterio de la vida, ¿no? Pero yo en principio decidí hacerlo eso a través de mi voz, canto, y durante una cantidad de años pude vivir de eso, inclusive, ¿no? Que también fui una persona muy afortunada de poder vivir de eso y de recorrer tantos países como recorrí, tanto sea a bordo del crucero como en otros tipos de contratos, en distintos hoteles, trabajando y así. Con lo que a mí me gusta viajar, con lo que a mí me gusta conocer culturas y con lo que me gusta cantar y que encima me pagaran. Soy una persona que sacó el loto varias veces en la vida, aunque no tenga muchas propiedades y todo lo demás. Eso no es lo importante. Eso no te lo llevas a ninguna parte cuando te vas. Ah, tal cual, tal cual. Así que, bueno, Aimé, te voy a ir dejando, sé que tenés que hacer muchas cosas también, allá Sí. es más tarde que acá. Sí. Bueno, Aimé, no, te agradezco muchísimo todo este tiempo, todo lo que compartiste conmigo y con nosotros. La verdad que está bueno, que es muy importante. Yo me voy a quedar, no soy un tipo reflexivo ni mucho menos, pero me gustó que en todos los diferentes caminos de búsqueda que tenemos todas las personas, algunos con más inquietudes, otros con menos inquietudes, pero creo que lo único importante en ese camino es precisamente lo que te dijo tu abuela, ¿no? Sé feliz. Seamos felices buscando el éxito precisamente pasa en ser feliz. Después haciendo lo que no puedas buscar y si logra encontrar aquello, bienvenido sea. Pero creo que eso es el mejor mensaje, es un mensaje sencillo el que te dio tu abuela. Pero a su vez también es importante tenerlo presente todos los días y no perder de eje, que es eso, lo único, por lo menos lo más importante la misión más importante que todos tenemos. Es muy profundo porque siendo felices nosotros podemos hacer felices a los demás.
Si vos no podés ser feliz y en la práctica, por lo tanto, y de consecuencia, y no es un insulto, sos un infeliz, ¿no? ¿Cómo podés facilitarle la vida a los demás? Le vas a vivir complicando la vida a los demás porque como no sos feliz, no vas a dejar que nadie sea feliz a tu alrededor, o porque vas a estar amargado y le vas a estar ladrando a todo el mundo. ¿Con qué derecho? Le vas a estar estropeando la vida a los demás. Así que para hacerle un bien a los demás, hacete un bien vos y sé feliz. Primero. Exacto. Para poder ser esa lucecita de alumbrar también a los demás. Así que te agradezco mucho, Esteban, la invitación. La verdad me re emocioné hablando también esto de mi abuela y de que seamos felices, porque vinimos a este mundo a brillar, a ser felices porque es nuestra esencia, porque va a ser de la manera en que vamos a evolucionar como planeta, como razas, porque vinimos para eso. Todo lo demás es humo y distracción que nos saca de nuestro centro, ¿viste? Nos saca de nuestro centro. Tenemos que ir a bucear y a descubrir. Y si todavía no encontramos lo que nos mueve, todavía no encontramos lo que nos gusta, todavía no encontramos lo que nos moviliza, tenemos que ir a bucear a nuestro interior hacia eso, meditar, para encontrarse de nuevo consigo mismo, para encontrarse de nuevo con esa esencia del ser que realmente son, que vinimos a brillar. Tenemos que ser una estrella nosotros también. Muy bien, Inés, exactamente, me quedo con eso. Por supuesto, súbase al escarabajo cósmico, acomodate, sos una compañera y una pasajera más de... Sí, ya vamos a hacer colaboraciones, ¿eh? Sí, ya van a salir colaboraciones Escarabajo Cósmico a Inés del Río. Vamos a hacer una combinación autonave, autobarco. Y viste que el escarabajo es medio anfibio, así que por ahí se las rebusca para transitar por el río también. Sí, estén atentos porque ya van a salir algunas combinaciones más. Gracias, Esteban. Bien. Sos muy simpático. Me gusta mucho. Te quiero felicitar porque estás cada vez más encontrando. Si bien vos de profesión nos por ahí no venías de un tema de cámaras, habías hecho radio, ¿no? Me habías contado la vez pasada cuando viniste a mi programa, pero también si yo veo desde el principio de tu programa hasta ahora, veo cómo has ido adquiriendo soltura, manejo, y está muy bueno, está muy lindo, y estás en el camino correcto. Y es eso, es hacer lo que estás convencido, y estás en el camino correcto segurísimo. Y bueno, muchas gracias. Calculo un poquito de lo que estamos hablando porque la verdad que me hace muy feliz hacer escarabajo cósmico, así que de eso se trata, ¿no? Bueno, te mando un beso muy grande y me encantó estar acá, gracias. Gracias, te mando un beso grande. Saludos de Colonia, Alemania. Chau, chau. Adiós.